Joven en Chihuahua era buscado por abusar de una empleada que además era una menor de edad. Ya dieron con él, pero la lista de violaciones podría ser mayor. Nuestro compañero Reinaldo Lara tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Ya fue detenido uno de los más buscados en el estado de Chihuahua y aquí en Ciudad Juárez. Hace unas semanas un sujeto entró a una tienda de calzado deportivo. Cometió un asalto, pero al mismo tiempo llevó a la empleada a la parte trasera del negocio y abusó sexualmente de ella. Se trata de una jovencita de 17 años. Desde ese momento lo estaban buscando. Las cámaras del negocio y de otros contiguos captaron su imagen. Pues ahora fue detenido después de cometer otra violación. El 7 de noviembre también contra una menor de edad, y ya la Fiscalía de Género le está juntando las carpetas de investigación. Son 4 denuncias, pero este sujeto de 21 años ya está detenido, enfrenta a un juez por la violación del 7 de noviembre, pero tiene atrás todos esos pendientes con la autoridad. Asalta negocios y viola a menores de edad. Como podemos apreciar en este video, que por cierto ya tiene antigüedad, ya tiene tiempo, dado que el agresor ya está, o el presunto agresor ya está tras las rejas, como criminólogos, como analistas del comportamiento criminal o investigadores forenses en general, hay muchos aspectos que nosotros podemos inferir con base en la conducta del agresor. Pero cabe resaltar que, como bien lo menciona el maestro Alfredo Velasco Cruz, pionero en perfilación criminal en México, nosotros no podemos aventurarnos a elaborar un perfil, a elaborar hipótesis solamente con videos, con entrevistas, con noticieros. ¿Por qué? Porque un investigador ético va a poder establecer o emitir una opinión técnica una vez que nosotros contamos en primera con la carpeta de investigación, que es todas las intervenciones realizadas por servicios periciales, policía de investigación, primer respondiente, etc. Una vez que nosotros tengamos todo ese material, ya podemos emitir una opinión técnico-científica con base en evidencia o en indicios sólidos, materiales, y no dejándolo a la especulación, como en este video estamos realizando, que es meramente educativo y con fines informativos. Ahora bien, como analistas del comportamiento criminal, un aspecto importante que debemos analizar, que nosotros debemos tomar en cuenta, uno, para realizar el perfil criminológico, es el perfil victimológico, es decir, todas las condiciones y características de vida de una persona que la hayan podido convertir, que la hayan podido dejar sujeto o sujeta a una agresión por parte de algún delincuente. Ahora bien, hay algunos aspectos que como investigador, como criminólogo, podemos analizar derivados de la víctima propiamente. En primera instancia, si una víctima es de alto, de mediano o de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que por las condiciones de vida, por las labores o el trabajo de la persona, esta puede estar sujeta en mayor o menor medida a un delito, cualquiera que sea. Puede ser homicidio, puede ser violación, puede ser cualquier tipo de agresión. Ahora bien, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Básicamente en, como ya mencioné anteriormente, las labores, las condiciones de vida, el medio socioeconómico, cultural en el que se desenvuelve la víctima. Por ejemplo, tradicionalmente se ha referido a las víctimas de alto riesgo como aquellas con labores que podrían incrementar el riesgo para su vida, como pueden ser sexoservidoras o que trabajen en algún lugar como bares o algún tipo de lugar donde puede implicar mayor riesgo para su integridad. En este caso en particular, podríamos inferir que la víctima es de mediano riesgo, ya que se encuentra laborando en una tienda departamental dedicada a la venta de tenis, de calzado, con lo cual se puede encontrar con muchas personas a lo largo del día. Puede haber datos, puede haber información respecto a la tienda, a su persona, etc. Por eso podríamos inferir que es una víctima de mediano riesgo. Ahora bien, ya que tenemos establecido este tipo de características, podemos establecer otro tipo, como es el método de abordaje por parte del agresor.
Aquí tenemos algunos tipos, como por ejemplo el abordaje sorpresivo, es decir, aquel en el cual la víctima no puede oponer la resistencia necesaria, ya que por el método cometido o derivado de la comisión del hecho delictivo, la víctima no va a estar en condiciones para poder siquiera defenderse de la agresión. Por el otro lado tenemos también el método de engaño, es decir, en el cual el agresor se va a exponer ante la víctima, pero con la diferencia de que el agresor va a realizar todas las conductas que minimicen una posible condición, una posible apariencia de peligro para la víctima. Lo típico en estos casos es, por ejemplo, hacerse pasar por un vendedor, hacerse pasar por una entrega de alguna tienda como Amazon, Rappi, Uber, etc. Este tipo de conductas son muy importantes porque nos puede hablar también de la confianza que tiene el agresor, en primera, para cometer el delito, y en segunda, para exponerse ante la víctima, sobre todo en casos de agresión sexual, en donde obviamente la víctima, al no perder la vida, va a poder reconocer al agresor en caso de que éste no cuente con algún medio para cubrir su rostro o cubrir su identidad en general. Ya que tenemos toda esta información, podemos decir que el método del agresor podría ser de engaño, podría aparentar ser comprador, algún cliente que solamente va a preguntar por información. No tenemos la información certera, pero esto se puede analizar con base en el tipo de agresión. Al ser un agresor serial, también hay que analizar la victimología que puede escoger. Podemos determinar si es una víctima de ocasión o si es una víctima que se escogió, ya que dentro de la mente del agresor va a ocurrir primero una fantasía de poder agredir a la víctima, y con base en ello va a poder elaborar todo su plan con tal de llevar a cabo esa fantasía. Pero ojo aquí, los agresores, principalmente los seriales, nunca pueden cumplir su fantasía tal y como ellos la visualizan en su mente, ya que debido a diversos factores externos e internos es que se va a obstaculizar dicha fantasía del agresor, como por ejemplo resistencia de la víctima, que haya planeado poder agredir a la víctima en la noche, pero no se da cuenta de que a esa hora puede haber patrullas, etcétera. Todos estos factores van a generar que el agresor pueda o no cometer el delito. En este caso en particular, el agresor, hablamos de su confianza, ya que aparentemente ataca en la tarde, en la mañana, a plena luz del día, con muchas personas que puede haber como testigos. Entonces eso también nos habla un poco de la confianza, nos habla de la experiencia, porque al final del día el modus operandi, es decir, la forma de operar de un agresor, puede crecer, evolucionar, o en su defecto puede involucionar, dependiendo por ejemplo de la edad, alguna condición física, alguna enfermedad, etc. En este caso el agresor aparentemente se ve sano, es alguien joven, entonces puede ser una escalada, que llamamos en la criminología una escalada, ya que no se ve alguien novato, no se ve alguien principiante, entonces es un modus operandi avanzado, es un modus operandi con experiencia. Eso también nos habla o es muy importante dentro de un perfil criminológico. ¿Por qué? Porque nos va a hablar acerca de si puede haber más de un delito cometido por parte de este agresor. En el video se nos muestra o se nos refiere que no es la primera vez que el agresor ataca, entonces ya tiene un modus operandi trabajado o establecido como base. Ahora bien, con base en toda esta información que ya hemos trabajado, también podemos analizar algunos aspectos del modus operandi, como pueden ser si hay armas de oportunidad, si hay armas que el agresor llevaba consigo, y también el método de control del agresor. Esto es algo muy importante a la hora de analizar delitos de índole sexual. ¿Por qué? Porque nos va a hablar, aparte de la confianza, nos va a hablar del tipo de agresor que es esta persona. Si es un agresor violento, si es un agresor pseudo violento, como por ejemplo aquellos en los que utilizan armas, utilizan violencia, utilizan
palabras o amenazas, o incluso hay agresores que pueden tener ciertos comportamientos a veces paternalistas, comportamientos de cuidado hacia la víctima, con frases del tipo "me está doliendo, cómo lo estoy haciendo", etcétera. También nos habla de la autoestima, del vínculo que puede tener el agresor con la víctima, si hay una cosificación, es decir, el tener a la víctima como un objeto meramente para satisfacer sus necesidades, o si no hay una cosificación y por el contrario el agresor puede ver más allá de este simple objeto, llamándolo así lamentablemente, como interpreta el agresor a la víctima. Entonces todos estos aspectos en general nos pueden permitir analizar de entrada si la víctima, aparte de si es de alto, mediano o bajo riesgo, si la víctima también es de oportunidad, si una víctima es escogida o ya era el objetivo principal del agresor, y también el método de abandono en caso de que lo haya. Aquí no se presenta ninguno, simplemente se comete la agresión y se va. Y si bien el video tiene muy poco material para mostrar, tiene muy pocos matices, muy poca información, sí nos arroja aspectos relevantes respecto al agresor, que también nos puede hablar, por ejemplo, de la victimología, que todas son menores de edad, al menos las que se refieren en el video. Entonces de ahí también comienza a realizarse la victimología. También los lugares en donde ataca el agresor es muy importante, la hora en la que ataca, incluso el día y el momento del día, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Esto nos puede hablar, por ejemplo, si un agresor posiblemente acude a clases, tiene un trabajo, nos puede hablar también del tiempo que podría tomarlo un agresor ir de un lado o de su zona o base de operaciones hasta el lugar del ataque, pero todas estas son inferencias que nosotros podemos determinar única y exclusivamente cuando tenemos una carpeta de investigación, cuando tenemos una cadena de custodia en donde toda la evidencia, los indicios han sido embalados, han sido enviados adecuadamente, porque este es el material que a nosotros como investigadores o analistas del comportamiento criminal nos va a servir para determinar qué nos sirve, qué no nos sirve y qué podemos llevar a juicio. Porque al final el perfil criminológico o el perfil victimológico también es otra herramienta que le puede servir al juzgador para poder emitir su criterio, para poder emitir un juicio con base en todo lo que se haya intervenido en la carpeta de investigación. Pero ya saben, lo más ético es simplemente tener la carpeta de investigación y ser parte obviamente de la investigación. Si no, estaríamos cayendo en una falta de ética, porque nuestro trabajo no es inferir con base en videos, con base en entrevistas, con base en noticieros. Nuestro trabajo es emitir una opinión técnico-científica con base en evidencia sólida, material, tangible y que pueda ser reproducible a la hora de estar frente a un juez, frente a un ministerio público, una defensa, y poder defender ese perfil. Ya saben, si quieren más análisis como estos, déjenme en los comentarios qué caso quisieran que analizáramos o qué otro tema relacionado con perfilación criminal y perfil victimológico les gustaría.